La carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre, lo que me pueda hacer el hombre. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres con tu palabra, con tu verdad, Señor, a cada uno de nosotros, Padre eterno. Hemos venido a exponernos, Señor, a tu verdad, a tus escrituras. Te pedimos que nos ministres tu verdad en el nombre de Jesús. Amén. Por acá en la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Bien, la avaricia, aquí lo menciona en Hebreos 13:5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Nos indica este verso, pues por supuesto, el deseo de cómo Dios quiere que vivamos, es decir, cómo el Señor quiere que nosotros tengamos esta forma de vivir en la que nuestra costumbre está libre de esto que en la Escritura se llama avaricia. La avaricia, cuando uno la ve en la Escritura, se refiere básicamente a una pasión desordenada más de las muchas que el hombre tiene. En este caso, la avaricia tiene que ver con el deseo desordenado, quizás hasta un poco obsesivo, la excesiva atención a tener, a poseer cosas que por lo general, por supuesto, no tenemos, ¿sí? La avaricia se presenta en diferentes personajes de la Escritura, por supuesto de ellos todos reprobados por Dios, indicándonos así que ese es uno de los comportamientos que por supuesto más le disgusta al Señor. Porque la avaricia empieza en nosotros, se manifiesta como un deseo de tener, pero va proyectándose poco a poco hacia cierta situación que la Biblia llama idolatría. La Biblia describe e indica que la avaricia no es sino idolatría. Y es por eso precisamente que es un pecado delicado, es un comportamiento delicado, y cuando la gente en sus costumbres está contaminada por eso, por su propio corazón, por supuesto, porque esto no es algo que a uno lo contamine el vecino, ni tampoco que lo contamine el mundo, sino que de su propio corazón contiene esa circunstancia, pues le va a llevar a esa persona en una serie de situaciones negativas que por supuesto Dios no va a aprobar, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestro Dios hizo todo un trámite, nada sencillo, pero un trámite ya consumado para que nosotros estuviéramos libres de pecado. Pero nuestras costumbres hasta cierto punto están viciadas por todo lo que vicia a la mente reprobada. Es decir, la avaricia es una de las muchas cosas que vician a las personas que tienen la mente reprobada, ¿sí? Una mente que lo pone en enemistad con Dios. Entonces, en este caso, el apóstol que escribe el Hebreos, que muy probablemente es Pablo, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. La avaricia es un comportamiento completamente opuesto a la dependencia de Dios. La avaricia es un comportamiento totalmente opuesto a la adoración que le debemos a Dios. Un corazón avaricioso, una costumbre avariciosa, difícilmente, ¿sí?, se rinde delante de Dios, adora al Señor.
también podemos decir, difícilmente se centra en lo importante, porque un corazón avaricioso, una persona que en sus costumbres esté avariciosa, naturalmente, ¿sabe qué va a suceder? Es que esa persona va a pensar que la vida del hombre sí consiste en la cantidad de bienes que posee. ¿Recuerdan lo que de nuestro Señor Jesucristo dijo? La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Pues en la mente avariciosa, en el corazón avaricioso, en efecto, la vida del hombre sí consiste para esa persona en la cantidad de bienes que posee. De tal manera y a tal nivel que si tengo, estoy contento, y si no tengo, estoy amargado. ¿Sí? Me siento insatisfecho y procuro tener algo que probablemente no está del todo a mi alcance. A veces eso es lo más peligroso, porque cuando lo que queremos tener está a nuestro alcance, pues no hay casi tanto problema. Sin embargo, es un error desear con tanta energía las cosas, porque sí se puede tener en el corazón deseos, pero en la proporción y en las prioridades organizadas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nosotros podemos desear tener cosas, pero usted analice bien si eso es avaricia o es un deseo que está sometido a la voluntad de Dios. Y por sobre todo, si esa situación no lo drena a usted en la parte emocional y en la parte espiritual también, ¿sí? Analice usted si el deseo que usted tiene es un deseo que usted es un deseo del corazón que está ordenado, que no pasa de ser una aspiración probablemente. Y analice también si en cambio usted tiene una conducta obsesiva que lo drena emocionalmente, que lo pone en una condición de infelicidad. Pues vamos a darnos cuenta que ese es uno de muchos pecados que la gente tiene en su condición de reprobado en su mente, porque lo que está reprobado delante de Dios somos todos nosotros y por supuesto nuestra mente está en enemistad con Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Le está diciendo, una vez que nosotros entendemos qué es lo que Dios espera de nosotros, la avaricia debe ser obstruida, debe ser estorbada, debe ser identificada en nosotros para que nosotros comencemos a hacer morir esa circunstancia en nosotros. Mire una cosa, todos nosotros tenemos la lamentable situación de que nuestra mente está sujeta a la desaprobación de parte de Dios. Es decir, corrijo, nosotros estamos sujetos a una mente reprobada. Eso es parte del juicio de Dios. Dios sujetó al hombre a una mentalidad reprobada desde el momento en que, de forma altiva y de forma orgullosa y soberbia, el hombre desplaza a Dios, no lo reconoce, lo ignora, se inventa cualquier cantidad de ideas para indicar que Él no existe, que Él no es justo, que Él no es algo relevante para su vida. ¿Sí? Vamos a mirar esto, vamos a mirar cómo esto se comprueba en otra carta del apóstol Pablo. Dice en Romanos 2, vamos a Romanos 2 y vamos a ver acerca de esto para complementar. Mire lo que dice, Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis, dice, las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ya voy a explicar cada cosa. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? De cosas que vemos que otros hacen, pero que también están en nosotros, propias de la condición a la que Dios nos entregó, porque el hombre se ha rebelado contra Dios. Es decir, la avaricia es una pasión desordenada más, que está correlacionada con la sujeción del ser humano a una mente reprobada
que lo lleva a la persona a cometer errores y lo lleva a la persona a amargarse la vida, ¿sí? Estamos sometidos a una mente reprobada, ¿Por qué? Porque la humanidad, insisto, se ha empeñado en desacreditar a Dios, deslegitimarlo, al punto de decir que Él no existe, al punto de minimizarlo completamente, echar por tierra sus palabras, no tenerlo en cuenta. Entonces, usted cuando analice al hombre en todas sus complejidades y cosas malas que le acontecen y cosas malas que tiene dentro, considere que esa es una consecuencia de haberse puesto en esa posición frente a Dios. Ahora, alguno de ustedes dirá, pero yo en ningún momento conscientemente me he puesto en esa condición frente a Dios. El momento de ver si eso es así es cuando se te habla la palabra. Si cuando se te habla la palabra tú tienes una posición de creer, de arrepentirte, es verdad, como tú has dicho, que tú no te has puesto en esa posición, sino que eres nativo de una mente reprobada. ¿Estamos de acuerdo? Es diferente. Eres nativo de una mente reprobada, es decir, naciste en una sociedad, en un entorno de gente con mente reprobada. Pero cuando tú crees el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estás saliendo de esa condición, estás aceptando su verdad y el Señor comienza a alumbrar tu entendimiento para que vivas una vida y tengas unas costumbres que le agraden al Señor y que sean para tu beneficio y para el beneficio de sus propósitos. Cuando el Señor dice, no sean vuestras costumbres sin avaricia, lo que significa es que si tu mente es alumbrada y tú sales de la enemistad aquí, en tu mente, vas a ir formando costumbres que sean propios de un nacido de nuevo, de una persona que está en luz, y no una persona que está sometida a su mentalidad reprobada. Vamos a probar esto, por supuesto, con la palabra como es nuestro deber. En el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 18, vamos a leer desde allí, para que me dé yo a entender con todo lo que les estoy diciendo. Mire usted, casualmente, o no casualmente, porque esas cosas en la Biblia casi no existen, mejor dicho, el título en la Reina Valera dice la culpabilidad del hombre, porque eso es lo que le ha costado al hombre observar, ver de sí mismo. ¿Por qué somos culpables? Versículo 18, porque la ira de Dios, mucha atención, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mucha atención, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Pregunto ¿usted ha sentido que Dios le ha manifestado a usted algo? Piénselo nomás, no me responda audiblemente. Porque la gente dice, Dios a mí no se me ha manifestado, yo no tengo razones para considerarlo, yo no tengo razones para aceptarlo y someterme a su palabra. Pues mira que el apóstol Pablo dice que sí, que Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A todos, a todo el ser humano le es manifiesto lo que de Dios se conoce. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? En el 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Voy a explicar esto. ¿Qué sabemos de Dios? Que es espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, Dios es invisible, ¿cierto? ¿Qué también sabemos de nuestro Dios? Que Dios es eterno. Nosotros no podemos fijar su origen. Que Dios vive eternamente, también lo sabemos. Que Dios conoce nuestros pensamientos, todas esas cosas. Que Dios es perfecto y que Dios es bueno. Esas cosas, mis hermanos, ¿cómo las ve el ser humano? ¿Porque se las predican? Pues ahora es necesario que se prediquen, pero el Señor esperaba o espera que nosotros las apreciemos con tan solo ver las cosas hechas. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia de que Dios nuestro Señor existe? Nosotros mismos somos la evidencia. ¿Sí? Usted cuando, por ejemplo, está en la calle
Y usted sabe que hubo un arquitecto, un diseñador de un edificio porque el edificio está ahí, ¿cierto? Todo el mundo, así el arquitecto o el diseñador haya muerto, el edificio está allí y sabemos que hay una mente inteligente detrás de eso, ¿cierto? Sabemos, porque las cosas así no se componen sin una mente inteligente que las produzca. Pues la creación es por mucho más compleja que cualquier obra humana, está allí y sin embargo el hombre ignora a Dios, ¿sí? Mira qué cosa terrible esa situación. El Señor no espera que para que Él sea reconocido alguien le tenga que predicar a la raza humana. Así ha tenido que ser, por supuesto, porque dice, por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira, ya vamos a ver. Pero el Señor espera que con tan solo ver la creación se tenga en cuenta a Dios, porque esto que nosotros tenemos, vivimos, este mundo en el cual estamos, necesita, por supuesto, de una mente inteligente que lo ponga a funcionar. Sus equilibrios, las cosas que suceden a nivel biológico, a nivel atmosférico, todas estas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Mire que, por ejemplo, el hombre así ha llegado a la soberbia tan elevada de decir, nosotros no creemos en Dios, nosotros somos proceso evolutivo. Y eso es lo más ridículo que existe, porque mire una cosa, ¿cuáles son las posibilidades que por accidentes cósmicos se genere algo tan complejo como lo es usted o como lo soy yo? Y no estoy hablando a nivel mental, sino meramente a nivel físico. ¿Cuáles son las posibilidades de que por generación espontánea se formen las plantas, se formen las especies con su diseño? Pues muchos soberbios le van a decir, no, eso es así. Pero cuando toda la gente que asevera esas cosas, es la única razón por la que lo hacen, es porque les conviene quitar a Dios del medio. Les conviene. ¿Estamos de acuerdo? No, nosotros somos diseñados por Dios. Él nos hizo varón y hembra, hombre y mujer, en todas las especies, puso los sistemas a funcionar, puso el equilibrio exacto de gravedad, de oxígeno en nuestro planeta, puso todas las cosas en orden. Su ADN es un código extensísimo, complejísimo, que determina su color de ojos, su estatura, todas las cosas que lo delimitan a usted, ahí están en el ADN. Nuestra mente, los psicólogos y psiquiatras entienden la complejidad. ¿Puede la materia, pregunto, producir emociones? ¿Puede la materia producir inteligencia, capacidad de autocomprensión, conciencia? ¿Puede, iglesia? Pregunto. ¿Puede? Porque dicen que venimos de una partícula, ¿cierto? A eso han llegado a decir las lumbreras del evolucionismo. Se sorprendería que muchos científicos han dejado de ser evolucionistas por la evidencia tan grande de las cosas de Dios, porque ahí como dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su eterno poder y deidad, su condición de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Nosotros entendemos a Dios por medio de las cosas hechas. ¿Puede entonces la materia producir inteligencia y emociones? ¿Puede? Pues usted me dice que sí. Tiene que llegar un momento que me lo pueda usted argumentar, porque no se puede. Eso es característica de Dios. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y señoré el hombre sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre las bestias, sobre todos los que reptan sobre la tierra. Y les dio autoridad y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí está el diseño de nuestro Dios. ¿Qué hace el hombre? Dios no existe. No me vengan a mí con cuentos aquí los pastores, la gente que considera a Dios, o cualquiera, ¿sí? Hasta ahí hay un aspecto de rebeldía contra Dios. Un creyente, un cristiano no puede ser creyente de la evolución, no puede ser, ¿sí? Y usted me dirá, pero eso enseñan en los colegios. Pues por eso es que la Biblia dice que no hagamos caso de la falsa mente. Oh, Timoteo le dice, guarda lo que se te ha encomendado,
evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos. ¿Qué son las cosas que nos dicen? Argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Usted quiere verificar cuál es la ciencia verdadera? La que le da gloria a Dios, la que entiende la complejidad. Por eso hay médicos, científicos de todos los ramos de la ciencia que reconocen a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así es como funciona. Ahora, hasta allí hay ya una soberbia contra Dios. Entonces él dice, viene mi ira contra estas personas, viene mi ira contra el mundo. Y además de eso, tras de eso, hay otros que de pronto sí aceptan que está Dios, pero lo confunden con cosas creadas, lo aborrece también. Por eso los egipcios, por ejemplo, pusieron por Dios al sol, a la luna. Otros han llegado al colmo de poner aspectos de deidad en animales tan como las ratas, hasta ese nivel, ¿sí? Porque como en la parte del ser humano hay una cierta conciencia interna que se puede por orgullo anular, pero está allí, que sí es consciente en cierto aspecto de Dios, entonces se puede confundir de muchas maneras. Y otro aspecto donde hay esa proyección de soberbia frente al Señor es cuando le decimos, nosotros tenemos la razón, tú no. Nosotros no somos pecadores, yo no soy tan malo. ¿Por qué Dios va a condenar? ¿Por qué Dios hizo el infierno? ¿Por qué nos va a enviar? Ahí es otra proyección de soberbia. Entonces el ser humano está en esa condición. Desde esa posición de falta de reconocimiento de Dios, de echar por tierra todo lo que Él mencione, porque vamos a tiempos donde todo lo que se mencione a Dios va a ser aborrecido por completo. Ahorita todavía no estamos en ese tiempo, pero hay gente que ni quiere oír, no quiere oír. Lo invitan a la iglesia, le dicen, vamos a escuchar para que conozcas a Dios, porque esa sería la idea, ¿sí? Y las personas a eso no le sacan tiempo. Bueno, ese no es el caso de ustedes, por supuesto, pero para que entiendan lo que pasa en el mundo, en la gente que está sujeta a una mentalidad reprobada. Continuemos aquí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Y esto no le sucede a los ateos evolucionistas solamente, esto le sucedió a la generación prediluviana, que todos podían consultar a Adán, porque Adán vivió mucho tiempo, y muchos podían consultar a Dios. Sin embargo, la gente se comenzó a apartar. Por ahí hay una excepción, Enoc, 7º desde Adán, y Noé, 10º desde Adán. 2 excepciones, del resto solo se ve crimen, ignorando a Dios, todo eso, ¿sí? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Qué espera el Señor? Que lo primero que salga de nuestra boca frente a Dios es ¿qué? Gracias, gracias. Es lo mínimo, ¿estamos de acuerdo? Es lo mínimo por ponernos en esta experiencia de vida. Ahora, el mundo a veces no da razones para estar agradecido, pero ya vamos a ir a ver por qué. Una de esas es por la costumbre con avaricia. ¿Puede una persona de costumbres con avaricia ser agradecida? No, porque a esa persona, sea mucho, sea poco lo que tiene, no le va a bastar. Va a estar inconforme, va a estar en una energía negativa frente a las cosas que desea tener. Obsesionado, drenado emocionalmente por el dinero, por esto. Esto es terrible. Por eso es que uno ve gente que gana mucho dinero y de repente se le encuentran ilícitos grandes en relación al dinero. Pero están perdidos, hermano. ¿Por qué? Porque ¿cómo es eso que tengo, pero aún me hace falta más y más y más? Esa es la persona sujeta a una mente reprobada que Dios lo sujetó por no reconocerlo. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces dicen, no hay Dios. Por eso la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Así no dice los Salmos? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, ahí están los ídolos, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué pasaje tan denso espiritualmente este del apóstol Pablo, oiga. Qué pasaje tan denso. A mí honestamente me estremece esta revelación.
Por lo cual, entonces Dios tenía que reaccionar, ¿cierto? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hasta ese punto estamos llegando, a deshonrar sus propios cuerpos. Miren, una persona, por ejemplo, y pues tengo que hacer generalista hablando de esto, cuando una persona se hiere, se agrede, se perfora, se marca, ¿sí? En un sentido ya como representando cosas en su cuerpo y todo eso, es muy natural que es una persona nativa en tinieblas, nativa. ¿Sí? Así pongan los nombres de la mamá o de la novia, ¿sí? Cualquier cosa y se perforen todo y sea aparentemente una obra de arte, porque dicho sea de paso, esos tatuadores son artistas, pero esa gente es nativa de tinieblas. Un creyente, el cuerpo, Dios no le gusta que nosotros deshonremos nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Debería llegar a ser, por lo menos. ¿Cuándo llega a ser templo del Espíritu Santo tu cuerpo? ¿Quieres saber cuándo? No cuando uno diga, no, sino cuando uno sea sellado con lo que llama la Escritura el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y sabes cuándo te sella con el Espíritu Santo de la promesa? Vamos a verlo. En Efesios 1:13. Y también vosotros, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el que no ha creído no ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué debió haber creído? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué afinada que es la Escritura, ¿cierto? ¿Vale la pena escucharla, estudiarla o no? Por supuesto que vale. Eso es la verdad, hermano. ¿Sí? Y si usted de pronto, mire, hay gente que le cuestiona y le dice, porque a veces, por ejemplo, con preguntas como esta, lo corchan a uno, le dicen, y entonces, ¿de dónde sacó Caín su mujer? ¿Sí? Con eso entonces ya no creen en Dios. ¿Sí? Con preguntas como esas. O sea, pero hay que ser honestos que a veces los ateos se fajan y se preparan para acorcharlo a uno, pero uno también tiene que prepararse, ¿cómo? Leyendo, ¿cierto? La palabra de verdad, para que sepa y no se deje meter esos cuentazos, ¿no? Para darle gloria a quien la merece, ¿estamos de acuerdo? Y entender por qué es que tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo, y cuando hayamos creído el Evangelio, entonces, ¡boom!, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermano. ¿Y sabe qué sucede? Que usted es guiado a la verdad para salvación, para que su herencia eterna se gane, se logre aquello para lo cual usted fue asido por Cristo. Pero el hombre, dice, volviendo a Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, bueno, a imagen de aves, de cuadrúpedos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, de muchas maneras, con fornicación, con adulterio, con promiscuidad sexual, por supuesto, el tan abominable acto del homosexualismo, pues tengo que decirlo, así es la cosa, ¿sí? Y de muchas otras maneras. Ahora, usted ya va a estar pensando de pronto algo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué los cristianos pecamos de maneras muy parecidas a los otros, sino iguales? ¿Se le ha pasado a usted por la mente eso? Por supuesto, porque hay una razón muy sencilla. Porque esta verdad que nosotros recibimos no nos quita las inmundicias de la carne. Entonces, si usted no se cuida, usted naturalmente va a caer en las inmundicias de la carne. Una de ellas se llama avaricia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, porque está dentro de nosotros, igual que la codicia. ¿Por qué el cristiano peca igual? Porque según la teología bíblica, nosotros no se nos quitan las inmundicias de la carne. Era de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, es decir, al Evangelio, ahora nos salva, no quitando, ¿cómo dice? No quitando las inmundicias de la carne, sino como
la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos que tener cuidado porque esta mente reprobada tiene una inercia en nosotros, ¿sí? Por eso es que la gente tiene toda suerte de problemas y dificultades en torno al dinero, por ejemplo, en torno a las relaciones, somos infieles, nos defraudamos los unos a los otros, somos malos los unos con los otros. Y note el énfasis en la palabra somos, porque somos, y yo también lo soy, ¿estamos de acuerdo? Pero una cosa es esa y otra cosa es, habiendo entendido y habiendo sido iluminado en el entendimiento, prestar nuestros miembros a la práctica del pecado. Lo que el apóstol dice es, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué tienes que hacer? Es hacer morir eso. Ya vamos a ver eso también. Entonces dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Volví a Romanos 1:25. Dando culto, mire qué cosa, a las criaturas antes que al Creador. Por eso toda forma de culto emocional a imágenes humanas, personajes de renombre, futbolistas de la élite, o cualquier persona, cualquier cosa, eso es una forma de agravio al Señor. ¿Sí? Ojo con eso. Dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y la criatura más común dentro de nuestro culto es a veces nosotros mismos, una idolatría que se llama ego. ¿Estamos de acuerdo? Por esto Dios los entregó, por esto que les acabo de mencionar, los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es de contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahí es donde estamos. Para hacer cosas que nos convienen. O sea, es una consecuencia. ¿Sí? Es una consecuencia. Al mismo tiempo que Dios entrega al hombre a esa condición, por supuesto, está pensando el Señor cómo salvo al hombre de su condición, de perdido, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad y la que mencionamos al principio, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Le parece algo semejante a lo que se ve hoy en la gente, en todos? Eso es lo que somos. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Por eso, a veces, mire, hasta en las mejores familias sucede, se reúnen, se vinculan, pero pasa algo, un mal gesto, se encienden a pelear, pelean, se disgustan, se agreden con la boca, con la palabra, y esto es muy común, ¿sí? Eso es propio de la condición del ser humano. Es una consecuencia de que no se tiene en cuenta a Dios. Cuando uno comienza, pero todas las mentes están en esa condición, no del todo, porque hay gente que sí tiene en cuenta a Dios. Cuando, por ejemplo, se le da la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación y lo creen, están teniendo en cuenta a Dios. Entonces, note usted que la avaricia es propia de una mente reprobada. ¿Qué es lo que siente el avaricioso? Deseos de tener, insatisfacción por lo que no se tiene. Su energía es como algo efervescente que siente que debe tener. Se inquieta, se proyecta a conseguirlo. Cambia sus intereses, se organizan para conseguir eso que desea. ¿Estamos de acuerdo? En la Biblia hay un caso bien llamativo de un hombre de nombre Labán, que me llama la atención cómo era de avaricioso Labán. Y si usted quiere ver cómo funciona la avaricia y si de pronto usted está en esa circunstancia o no, pues mire lo que está en Génesis 24, 29. En Génesis 24, 29 hay un verso. Estamos hablando del momento en que Abraham envía a su criado a conseguirle esposa a Isaac. Y cuando la encuentra, por unas señales que Dios le dio, ¿sabe qué hizo? Mire, cogió y le dio unos pendientes de oro, unos brazaletes y unos pendientes, como unos areticos, ¿sí?
Podemos pensar que por la riqueza que tenía Abraham, pues estas eran cosas vistosas, llamativas. ¿Sí? Y mire lo que pasó. Que tenía Rebeca un hermano llamado Labán que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana y también le había escuchado contar lo que el criado le había dicho. ¿Qué era lo que movía a Labán? A Labán siempre lo movió el deseo de tener más, el deseo de retener. Él vio los pendientes y ¿sabe qué vio? Una oportunidad. Por eso que, mire, usted no sé si se ha dado cuenta que a veces, por alguna razón, me contaron en estos días acerca de una persona que en su trabajo conoció a una persona de un altísimo cargo a nivel del gobierno, en el Ministerio de Salud, pero en el claustro más poderoso de... Y esta persona, supuestamente creyente, mejor dicho, eso no sabía cómo abrocharlo ese hombre. ¿Sí? Porque claro, se asocia en esas posiciones con poder, con cargos, con condiciones favorables. Yo no le digo que usted establezca sus relaciones irresponsablemente con cualquiera, una persona que pues no tenga donde caerse muerto, no. Pero que la avaricia no sea tu motor, ¿estamos de acuerdo? Yo estoy, por ejemplo, convencido que cuando mi esposa se metió conmigo no fue por avaricia. Y yo tampoco con ella, ¿estamos de acuerdo? Pero a veces sí, a veces se nota desde afuera, uno nomás dice, está por la plata. Sí, ¿o no es así? Ahora, antes de que nosotros juzguemos, sepamos que las costumbres del cristiano a veces están un poquito cubiertas, pero debemos tener cuidado porque podemos nosotros ser avariciosos dentro del cuerpo de Cristo. Hay mucha gente avariciosa. ¿Sí? Y entonces Labán vio los pendientes y se inquietó y dijo, no, este man la tenemos que casar. Sí, esas fueron las palabras. Y de hecho, cuando están hablando le dice, ¿qué necesitas? No, que yo vengo por ella, que las llevemos. Vaya, se lleve todo lo que quiera, hermano. Con toda algo así actúa Labán. Claro, porque le vio el poder, el músculo financiero a Abraham. Porque Abraham no era avaricioso. Abraham era muy diferente, era un bendecido por Dios. ¿Sí? Una cosa es tener las cosas por estar fatigado por tenerlas, y otra muy diferente es haberlas heredado porque Dios te las da. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Te voy a decir algo. Entre más te esfuerces por tener tú las cosas desde la avaricia, más te corren. Más te corren, ¿sí? Y eso le pasó a Labán. Porque cuando más adelante, note usted, pero ya no voy a ir más a versos, sino simplemente les voy a contar. Más adelante, cuando Jacob va donde su tío, ¿sí?, surge una verdad allí. Cuando Jacob trabaja para Labán, Labán le juega una mala jugada, valga la redundancia, y le pone la mujer que no era, bueno, ya sabemos. Lo tuvo más de 14 años trabajando para él. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Que Jacob tenía la bendición de Dios. Por eso, mi hermano, más se logra bendecido por Dios en cuanto a recursos y en todos los aspectos hablamos, que tú fatigado por trabajar. Por eso sí, trabaja, por supuesto, pero toma tiempo para escuchar las verdades del Señor, dale valor, porque mientras tú alabas al Señor, Él pelea tus batallas afuera. Mientras tú escuchas su palabra y te enamoras de Él, Él hace que llegue lo que necesitas. ¿Lo cree, iglesia? Amén. Para que no andemos ahí fatigados. Pues mire esto, lo que sucedió, ya vamos a terminar. Dice que Jacob hablando con Labán, es decir, el hijo de Rebeca hablando con su tío Labán. Mire usted, Génesis 30:30. Jacob le dice a Labán, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuánto trabajaré también por mi propia casa? Mire, ¿qué le dice? Porque poco tenías. Entonces pregunto, ¿le había servido ser así a Labán?
estar pendiente de dónde está el oro, dónde está la plata, dónde está, quién la tiene. Por eso hay que gente que está así, y hermanos, es súper esquiva esa parte. Hay gente con unos yugos financieros fuertísimos por conductas avariciosas. ¿Sí? No estoy generalizando, siempre hay sus excepciones, pero por supuesto hay una gente con yugos grandísimos en cuanto a la avaricia. Pues le cuento una cosa, cuando Jacob llegó, que no tenía mucho, le pareció que Labán tenía poco, porque Labán se mantuvo en esa conducta, pero Dios bendijo a Labán porque Jacob estaba allí. Y siempre que Labán quería aprovecharse de Jacob, Dios sacó adelante a Jacob. ¿Sí? Significa que cuando tus costumbres tú las filtras y no dejas que esa avaricia que hay en nosotros se manifieste, se proyecte, la mantienes allí en el temor de Dios y buscas servir al Señor con honestidad y todo, y le honras al Señor, Él te puede llevar más lejos, muchísimo más lejos. ¿Sí? Te puede llevar. Por eso darle al Señor siempre es mejor que cualquier cosa, que ahorrar. No soy enemigo del ahorro, yo tengo un fundamento fuerte en eso por la carrera y todo, pero honestamente es mejor darle al Señor, es mejor servir al Señor, es mejor honrar al Señor porque retribuye mejor. Pero por supuesto, cuando uno está honrando al Señor, uno no está pensando en la retribución, ¿o sí? No debería ser el caso. El caso es que Labán hizo de todo para que Jacob no se fuera, pero se fue. Y cuando se fue Jacob, se fue con él la bendición. Mire qué cosa. Por eso que nuestras costumbres sean sin avaricia. Vamos a terminar con lo que está en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Eso que es propio de la mentalidad de reprobada, de la mente reprobada a la que estábamos sujetos, enemigos con Dios, contra Dios en nuestra mente. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y ¿qué cosa? Y avaricia, que es idolatría. ¿Qué significa hacer morir, mis hermanos? Que si dentro de ti palpitan esas cosas, tú las ahogues, no les eches combustible, no pienses que es loable, que es una cosa buena, renuncia a eso. Y tú ahí está la situación, y es que vas a seguir siendo inmundo de corazón. Por eso es que Cristo tuvo que morir, porque te sigue siendo inmundo de corazón. Pero una cosa es ser un pecador justificado, y otra cosa es ser un pecador que practica el pecado, lo exalta y va en pos de eso. Entonces, cuando nosotros hacemos morir estas cosas, es como que decimos: Señor, yo permito que lo que no tengo, o sea, aprovechar el trato de Dios, porque a veces lo que no tenemos trata con nuestra avaricia, ¿sí? Otra cosa es cuando las apariencias de alrededor estimulen nuestra avaricia, volver al temor de Dios, ¿sí? Reconocer, decir: gracias, Señor, por lo que me has dado. Es tal vez mucho, tal vez poco, pero gracias. Ábreme tú las puertas, que no me meta yo por mi propia cuenta. Dame los recursos que necesito para que te pueda dar la gloria. ¿Sabe cuál es la mejor manera? Esto no está en la Biblia, pero yo no quiero decir que esto sea algo que debe tomarse como algo que está escrito en la Biblia, con el mismo grado de respeto, con el mismo grado de jerarquía, pero es una cuestión experimental mía. La mejor manera de hacer morir la avaricia es cuando nosotros hacemos que las ganancias injustas sirvan al Señor. Porque eso de decirle al Señor: toma, te va a servir esto que tengo, requiere despojarse de la avaricia. ¿Estamos de acuerdo? Labán no lo haría, por supuesto que Labán no lo haría, pero Jacob sí. Por eso Jacob, ¿qué hizo? Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Bien. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Leamos esto último que es poderoso: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Nosotros andábamos en otro tiempo en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia,
En eso es lo que andábamos. Y en eso es lo que anda todo aquel que no tenga en cuenta a Dios. Y por eso la ira de Dios está contra el mundo. La idea es que hagamos morir, que nosotros entendamos que nuestras costumbres deben limpiarse conforme al entendimiento de la palabra de Dios que va entrando a nuestra mente, que antes, insisto, estaba reprobada. Vamos a orar.